Gracias. Bueno, recientemente tuve oportunidad de ver que también nos enviaron el formulario de Google ya con la información requerida. Se los agradezco mucho. Antes de dar inicio, quisiera saber si tienen alguna consulta. No, solo tranquilo. Gracias, muy No, tal amable. vez solo si nos Sí, pueden presentar bien quiénes son. gracias. HIAS es una organización internacional que está iniciando sus labores en Guatemala y Centroamérica. Esta organización ha solicitado esta investigación que nosotros estamos realizando, que es más bien una evaluación que pretende recolectar información acerca de la oferta de servicios que tienen algunas organizaciones que nos han pedido mapear, entre las que se encuentra Lambda, que eventualmente podrían ser socios implementadores de los proyectos que HIAS quiere implementar en Guatemala, que son específicamente dirigidos a personas en condición de movilidad, específicamente para poblaciones en niñez, diversidad sexual y mujer, concretamente en las áreas de protección para las personas en tránsito y en condición de movilidad humana, así como de asilo también. La entrevista que hoy vamos a realizar se enfoca sobre todo en la violencia basada en género y en la experiencia que conocemos que Lambda tiene, porque pues también hemos dentro de nuestra investigación identificado que Lambda tiene ese liderazgo en el trato que tiene, o más bien en la atención que da a las personas de la comunidad LGTBI que están en condición de movilidad humana. Eso es un poco de lo que les puedo comentar. No sé si aclaro un poco las dudas. Sí, gracias, muy amable. Gracias a los dos. Bueno, entonces en esa línea vamos a hacer lo más ejecutiva posible nuestra conversación. Como les decía, agradezco mucho que nos hayan adelantado el responder el instrumento en Forms, porque eso nos permitirá entonces agilizar esta conversación. Anteriormente, entonces, en ese Forms también ustedes amablemente me respondieron y me corrigen si no es así. ¿Alguna información acerca de cuáles son las principales actividades que realizan? ¿Es correcto? Sí, Gracias. nosotros como Asociación Lambda somos una asociación que desde el año 2010 hemos trabajado ya con personería jurídica. Tenemos varias líneas de acción y entre una de las líneas de acción está el tema de la movilidad humana, en lo cual nosotros pues atendimos este formato que nos envían. Gracias. ¿Desde qué año trabajan el tema de movilidad humana? Desde el 2016, perdón. Gracias. Y tenemos entendido que ustedes también tienen un albergue. Sí, así es. ¿Desde cuándo funciona el albergue y cuál es el perfil de las personas que reciben en él? Está abierto desde el año 2020. Los perfiles que atendemos son todas personas LGBTI en situación de movilidad, especialmente las personas solicitantes de refugio, refugiados, retornados, personas en tránsito, personas PTA, que son personas de alto riesgo, también sobrevivientes de violencia basada en género y movimientos mixtos. No sé, Alejandro, si me hace falta uno. No, es solamente desplazados internos y todos los perfiles son de 18 años en adelante. Ah, sí, interesante eso. Solo son mayores de edad. Son los Sí, mayores de edad, exacto. no atendemos niños. Entendido. Gracias, eso es importante. Entonces, en ese orden, también dentro del formulario, ustedes nos hicieron favor de responder justamente un poco acerca de este perfil y también el tipo de población que atienden y las áreas geográficas, ¿verdad? Sí. Lo que corresponde a eso, el área geográfica tenemos alcance a nivel nacional, pero estamos centrados en la ciudad de Guatemala. Atendemos con referencia y contrarreferencia a personas LGBTI en el interior del país, ¿El albergue en dónde se encuentra? en la zona 1, en la ciudad de Guatemala. Ah, ok.
Y cuando me dicen que en referencia y contrarreferencia, ¿quiénes hacen estas referencias y contrarreferencias a Lambda? Las hacemos nosotros, recibimos referencia de otros socios con los que trabajamos y también con instituciones del Estado. Y las contrarreferencias son todas las acciones que hemos hecho con las personas y también cuando referimos casos que están dentro de los departamentos para que se les brinde una atención. Entiendo. Sumando a lo que dice Alejandro, el albergue es parte de un modelo de atención que tiene Lambda. Nosotros, como decía Alejandro, nuestro trabajo es a nivel nacional y tenemos presencia en 11 departamentos. Ahí tenemos personas contratadas, una persona en cada departamento que también hace el trabajo de hacer referencia al albergue cuando encuentre alguno de estos perfiles que les mencionábamos. También somos parte de la Red Nacional de Protección. Ahí hay socios como Pastoral de Movilidad, PMH, Refugio de la Niñez, Save the Children y otros. Son 9 socios. Y con ellos, pues, somos una red que es una red donde se complementan los servicios. Y nosotros somos el perfil, la organización que tenemos el perfil de LGBTIQ+. Gracias. ¿Saben ustedes si hay otras organizaciones que estén abordando el tema de violencia basada en género para población LGTBIQ+? En lo que corre- Sí hay algunas otras, pero no con temas de albergue. Eso sí. Comprendo. la- ¿Y podrían enumerar algunas? En temas LGBTI o en general. Sí. No, en temas LGTBI. En temas LGBTI está Transformación, Vidas Paralelas, Ali, contra SIDA, Red Mutrans, Transformación, Trabajando eh, Unidos Trabajando Unidos, de los que se me viene ahorita a la y mente. Diversidad Jalapaneca. Ujú. Ok, gracias. Gracias. Entrando un poco más en materia, me gustaría saber, desde sus puntos de vista, ¿qué situaciones generan inseguridad para las personas LGTBI en situación de movilidad en Guatemala? Voy a tomar yo la palabra. En lo que corresponde a eso, la inseguridad es, ¿cómo se llama? Los diferentes puntos de control migratorio que tiene el Estado de Guatemala con el Ejército y la Policía Nacional Civil, donde son detenidas las personas y si no pagan la extorsión, son expulsadas a la frontera más cercana o de ingreso. Y también lo que, lo que se dificulta es el acceso a los servicios del Estado, ya que sin documentos de identidad, este, se le ve limitada el acceso a estos servicios, ¿verdad? Gracias, Alejandro. No sé si Carlos quisiera agregar algo. Gracias. Primero también hay que reconocer que Guatemala es un país muy complicado para abordar los temas LGBTI en general. Y ya cuando las personas son LGBTI en situación de movilidad humana, se complica más con respecto a este escenario que menciona Alejandro. Hay que reconocer que también somos un país muy conservador, que hay políticas en contra de todo el trabajo. Por ejemplo, tenemos una política conservadora en pro de la familia. Tenemos una iniciativa a favor en contra de la niñez trans. Tenemos una ley de migración bastante compleja. Tenemos una ley de ONGs bastante restrictiva. Entonces, bajo ese escenario, el abordar a las personas también es bastante complejo. Muy importante reconocer que también el tema de la violencia hacia estas poblaciones es muy remarcada. Hoy por hoy, pues hay bastante violencia que se vive en contra de la población LGBT. Comprendo. Gracias. Mi siguiente pregunta es, ¿qué situaciones transmiten seguridad
a la población LGTBIQ+ en situación de movilidad? Creo que uno de lo que nosotros hemos percibido es el tema del espacio que tenemos. Al generarle, brindarle los servicios que les brindamos, ahí realmente pues se sienten una parte segura. Mm, Hablar de seguridad es como que bastante complejo, ¿verdad? Porque realmente no hay espacios seguros al 100%, pero sí en los servicios que nosotros brindamos es un tema o un espacio donde las personas se sienten más seguras del recorrido que han tenido. Hemos tenido perfiles que vienen desde Honduras, perdón, desde Colombia y Venezuela hasta para Guatemala. Entonces, hemos platicado con ellos a través del protocolo que se tiene y realmente cuando llegan a los espacios, pues nos manifiestan que están en un espacio seguro, en un espacio cómodo, en un espacio donde se pueden sentir lo más libre. También dentro del tema de la pandemia, cuando lo vivimos en el 2020-21, tuvimos la oportunidad de estar atendiendo. Eso nos permitió que, por ejemplo, unas estadías de personas fueran mucho más largas, obviamente, por el cierre de las fronteras y significó que, por ejemplo, 5 personas reafirmaran su identidad de género dentro del espacio. Eso pues nos da un indicador a nosotros que es un espacio seguro donde las personas no se sentían libres de estar de sus países de origen, de sus lugares, y por eso no se habían hecho la transición. Y ahí en nuestro espacio pues lograron reafirmar su identidad. Qué genial, muchas gracias por compartir eso. No sé Sí. si quisieran agregar algo más. Sí, por favor. Bueno, también el acompañamiento que se les brinda a ellos, a las instituciones del Estado, les permite también acceder a los servicios y lo que los hace también tener, manifestar una seguridad al momento de hacer los trámites, tanto en el Departamento de Refugio de Migración, en el Ministerio de Trabajo y en las clínicas del Ministerio de Salud. Gracias. Eso está en el orden de los servicios que ustedes prestan, ¿verdad? Sí, el acompañamiento. Acompañamiento, ¿verdad? Ese acompañamiento es también en materia legal. Sí, también contamos con asesoría legal, lo que va desde trámites de documentos e información sobre la solicitud de refugio y también presentar denuncias. Si las personas son víctimas de violencia basada en género, abusos de autoridades y otras violaciones de derechos humanos. Sí, cabe mencionar que los servicios que se prestan, tenemos un equipo pequeño, pero que realmente da esa respuesta. Está conformado por una coordinación, y está también conformado por una persona de trabajo social, por una parte legal, una área psicológica y una persona que está por las noches. Varios de los servicios pues se derivan de cada área. Por ejemplo, cabal lo que mencionaba Alejandro con respecto al área legal. Hay, por ejemplo, todo esto, la documentación, acompañamiento para denuncias, seguimiento de denuncias. En el área psicológica, tanto la atención individual como grupal. En el tema del trabajo social, se busca alternativas para la inserción local si su destino es Guatemala o se Carlos, busca te perdí. alguna, no sé, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿se escucha? Hasta ahorita. Ah, Ah, yo sí lo escuché interrumpido. sí me escuchan. Tal vez ahí en el albergue no está muy buena la señal. Ah, es probable. Entonces, se derivan de varias atenciones y, por ejemplo, se buscan perfiles, por ejemplo, algo que hemos buscado muy bien es el tema de reasentamiento, porque sabemos que Guatemala pues no es un país idóneo para las poblaciones LGBTI y se busca temas de reasentamiento también para estos perfiles. ¿Me escucharon? Sí, 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 yo escuché completo, Ah, gracias. bueno, gracias. Gracias, gracias a los dos.
Bien, tengo una pregunta también referente a cuáles serían los principales riesgos que la población LGTBIQ más en situación de movilidad experimenta en el país. Los riesgos que actualmente la, las personas en contexto de movilidad enfrentan es que para las personas que son solicitantes de refugio, es que no cuentan con documentos completos o dignos, un documento de identidad que no es reconocido por diferentes instancias públicas ni privadas. También el que las autoridades, en este caso la PNC, no reconoce y no tiene conocimiento también lo que corresponde a los permisos de permanencia para personas solicitantes de refugio y también la criminalización que actualmente se está sufriendo con todas las personas que se encuentran en movilidad humana, ¿verdad? Entonces, eso es parte de de los temores que pueden manifestar las personas. Gracias, Alejandro. No sé si Carlos quisiera agregar algo. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ay, perdón, es que no sé qué me pasó aquí, salió otro botón. Ah, no. Pues sumado a eso que mencionaba Alejandro, hay la población LGBTI recorre los mismos riesgos que la población en general, pero se agudiza un poco más a ser víctimas de explotación sexual, trata de personas, también el tema de, ay, se me fue esa palabra, extorsión, porque a las personas, por ejemplo, por el tema de su identidad, se les puede estar extorsionando, decir, miren, aquí no son bienvenidos y empiezan a extorsionarles también. Comprendo. Saben, antes tuve oportunidad de realizar una investigación también referente a violencia basada en género y me llama la atención que ustedes hacían referencia a que también dan atención a personas que están en, ustedes me corrigen si estoy usando el término equivocado, creo que es desplazamiento interno. Y no sé si esto lo estoy relacionando bien a las personas que se mueven de un departamento a otro justamente por su identidad de género. Me corrigen si es así. Está bien así, sí es desplazamiento interno y debido a que las personas se mueven tanto por su identidad de género como por su orientación sexual, ya que debido a esto, a su orientación e identidad, son expulsados de sus comunidades, son víctimas de agresiones, víctimas de amenazas de muerte, e incluso, como mencionó Carlos, de explotación y, y cualquier tipo de violencia general, pero más agravado por su orientación e identidad de género. Gracias. Y diríamos también que estos son parte de los riesgos entonces que las propias personas dentro del territorio nacional que se mueven dentro del territorio también enfrentan. Exacto, sí, eso es de los riesgos más grandes porque como por su orientación e identidad están siendo discriminados, están siendo violentados y expulsados, ¿verdad? Entonces, eso genera que se muevan de forma interna y en ocasiones, dependiendo del nivel de riesgo o de la agresión que vivió la persona, se tenga que movilizar este, fuera de las fronteras de Guatemala. Gracias, Alejandro. ¿Ustedes dirían que esta es una de las principales causas, que su propia identidad de género es una de las principales causas por las que las personas LGTBIQ deciden movilizarse, migrar? Sí, ya que debido a ello es que se aumenta, se le dificultan todos los servicios sociales, ¿verdad? Porque por su identidad y orientación no encuentran trabajo, por su identidad y orientación son violentados, por su identidad y orientación son víctimas de extorsión y, o incluso son expulsados. Entonces sí es uno de los factores más importantes por la que la población LGBTI se mueve. Gracias. Carlos, ¿querrá agregar algo al respecto? Gracias. Creo que el tema de la movilidad humana, al ser un fenómeno bastante fuerte y grande, y cómo se está viviendo actualmente, pues es mucho más complejo de poder identificar algunos factores. Pero, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, sí podríamos decir nosotros que el motivo principal es el tema de la orientación y la identidad de género.
Obviamente sabemos que, por ejemplo, los venezolanos, ese es otro tipo de motivo mucho más fuerte, las vivencias que están viviendo como en esos territorios. Pero en el caso de la población LGBTI centroamericana y especialmente los donde no o donde los países carecen de algún respaldo legal, por ejemplo, podemos decir la ley de identidad, entonces, esos países son un factor, de esos países, el factor primordial es el tema de la orientación y la identidad. Muchas gracias. Bien, Ay, perdón, sí, sí. sumado al tema de la violencia, Ajá, que se deriva de este factor. Entonces, vemos que los crímenes de odio en estos territorios también son fuertes. Entonces, las personas tienen que salir huyendo dentro de lo más pronto posible para poder resguardar sus vidas. claro, buen punto. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta es, según la experiencia de Lambda, ¿qué formas de violencia experimentan la población LGTBIQ en situación de movilidad en Guatemala? Yo podría mencionar tres tipos de violencia. Uno es el tema, la violencia social. Creo que somos un país muy xenofóbico, muy patriarcal, muy conservador. Entonces, desde ese perfil, la sociedad es muy compleja al momento de eh, aceptar a estas personas que son extranjeras, que vienen al país y que realmente pues se complica esta situación acá. También la violencia económica, realmente creo que es algo es muy importante, ya que en el tema, por ejemplo, se duplica, se triplica los costos de las personas que están en esta situación. Si, por ejemplo, en un hotel quieren quedarse a una población general, a veces les pueden cobrar 100 quetzales y a ellos y a ellas les pueden estar cobrando hasta 500 quetzales por quedarse en un hotel. Entonces, ese tipo de violencia también se da bastante. También el poder, el que tenga que ejercer un tipo de trabajo sexual a cambio de poder pasar con las personal uniformado es bastante fuerte también que se está dando. Y en el tema de la violencia estatal también, ya que Guatemala, pues sus leyes en contra de la movilidad humana son bastante restrictivas, entonces también se da ese tipo de violencia. Gracias. Alejandro, ¿quisiera agregar algo? No, sí me sumo a lo que mencionó Carlos, a, tal vez mencionar o ampliar de que pueden llegar a ser víctimas de redes de trata, víctimas de grupos organizados como, como el narcotráfico y, y también la violencia sistemática de las instituciones que no pueden llegarles a brindar un servicio por su orientación e identidad de género. Comprendo. Gracias. Mi siguiente pregunta es, ¿en qué lugares de Guatemala la población LGTBIQ+ en situación de movilidad corre más riesgo de ser víctima de violencia? Comúnmente se puede identificar los accesos de los espacios fronterizos, tanto los formales y los clandestinos, que son esos espacios fronterizos donde las personas pasan. Ahí pueden ser mucho más víctimas de todo esto que estábamos platicando cuando son personas LGBTI. Y ya después ingresados, pues están en todo el recorrido violentados por la policía, por el ejército, al momento de no contar con todo. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, antes de todo el fenómeno de las caravanas, habían, por ejemplo, rutas migratorias más establecidas. Cambio ahora, hay rutas migratorias que realmente son bastante violentas. Por ejemplo,
irse por Petén, por todos esos lugares que realmente es mucho más violento el recorrido. Gracias. ¿Querrá Alejandro agregar algo? No estoy de acuerdo con lo que mencionó Carlos en ese aspecto. Muchas gracias. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿algunas personas LGTBIQ más en situación de movilidad corren más riesgo de sufrir violencia? Eh, si fuera así, ¿quiénes son y por qué corren más riesgo? En ese aspecto, vemos que la población más vulnerable de la población LGBTI son las personas trans que por su identidad y expresión de género, son víctimas más de la violencia, en especial las mujeres trans. Oh. ¿Tendrán ustedes algún caso al que pudieran hacer referencia? Con lo que mencionaba Alejandro, creo que es muy importante reconocer que dentro de la población LGBTI, pues eh, el tema de las personas trans es mucho más complejo. Desde el enfoque de, por ejemplo, si van a un albergue tradicional, en qué espacio las van a ubicar, si son mujeres trans, ¿verdad? Si en el espacio de los hombres o las mujeres, a qué baño van a ir, desde ese tipo de violencia pueden estar viviendo las mujeres trans. En el caso, por ejemplo, un caso concreto, hemos tenido personas, mujeres trans específicamente, reconocidas con el estatuto de refugiado, pero que a falta de, de alternativas laborales, pues regresan a los círculos de violencia como el trabajo sexual, y ese es un trabajo bastante violento. Está enmarcado en un tema de crimen organizado. Y, por ejemplo, hace como un mes y medio, ya una de las solicitantes de refugio, bueno, ya estaba reconocida, fue acribillada en una esquina. Entonces, desde ese enfoque, pues hay alternativas que en Guatemala no se brindan a esta población, y lamentablemente, pues caen en estos círculos de trabajo impuesto por la sociedad, que es uno, el trabajo sexual. Comprendo. Muchas gracias. Cuéntenme, ¿creen que en Guatemala la población LGTBIQ más en situación de movilidad puede ejercer libremente todos sus derechos? No, no los pueden ejercer por las diferentes políticas que pueden ir en contra de ellos, e incluso por el mismo situación social que existe en el país, ¿verdad? Y conservador, que hace que se les limiten sus acciones, sus derechos, y ahí se vean perjudicados y se vean vulnerados. Gracias. Carlos, ¿quisiera agregar algo? Sí, concuerdo con Alejandro, pues no, lamentablemente no se puede ejercer todos sus derechos. Los pocos que tratamos de que se les garantice, por ejemplo, tenemos que estar nosotros encima del acompañamiento, porque si no, realmente, pues no se les brinda, por ejemplo, hasta el tema de salud. Algo que hay que reconocer es que la población que está en situación de movilidad, vive mucha con VIH, entonces tenemos que estar nosotros velando para que sean incluidos a los temas de atención, a las clínicas de atención integral, y que pues ahí puedan recibir sus antirretrovirales. Entonces, pero hay que estar haciendo un acompañamiento o un tema de incidencia, porque sí, así por inercia, pues no hay un reconocimiento a este tipo de derechos. Entendido. Y según su experiencia, ¿qué derechos son los más vulnerados para esta población en situación de movilidad? El, el de identidad, Ujú. el de salud, el de trabajo,
el de acceso a servicios, lo que corresponde a, a vivienda, servicios básicos como salud, ¿cómo se llama? Educación, perdón, luz y agua y otros factores. Yo solo agregaría a ese que menciona Alejandro el tema de justicia. A veces las denuncias pues son descalificadas por el simple hecho de ser de otra nacionalidad. Gracias. Yo entiendo que la población a la que brindan atención es mayor de edad, pero ¿han encontrado algún caso en el que estas personas hayan tenido limitado su acceso a la educación en el caso de que quisieran ejercerlo? Sí, sí hemos visto sí hemos visto que se vean afectados, no por su edad, sino que antes, cuando eran, niñas y niños LGBTI, no tuvieron acceso a los servicios. Y que ahorita ya de adultos se les dificulta un poquito más. Y también a las personas trans, a las que han hecho su cambio de nombre al momento de ver sus títulos, nuevamente se les dificulta, como ya son profesionales, hacer todo el cambio nuevamente en las instituciones del Estado. Gracias. Solo agregaría también a eso, muy importante que cuando hablamos de personas LGBTIQ más menores de edad, solo ese hecho es a veces muy violento el tema de sus derechos, porque muchas veces son ingresados a espacios donde se les puede violentar sexualmente por otros compañeros o compañeras, por ejemplo, caso de menores de edad trans, mujeres trans, que dentro de un espacio, dentro de que estén designado para varones, puedan estar habiendo violencia sexual. Y hemos identificado varios casos de ese tipo de situación que han hecho recorridos migratorios y como han sido menores de edad, los ingresan a estos espacios. Muy importante que cuando las personas menores de edad LGBTI se reconocen como LGBTI, ya no los ven como ese sujeto de derecho que mencionan mucho, que es el tema del derecho superior del niño. Al contrario, ahí pues es donde más se violenta. Ahí es mucho más fuerte es el tema de la discriminación y la violencia que puedan estar viviendo. La semana pasada inclusive alguien mencionaba en una reunión que cuando se hablan de menores de edad en ese tema, casi no hay que ponerles atención porque están en una situación de exploración de su identidad. Entonces, hoy va a ser una cosa y la otra, dentro de unas semanas otra cosa y en unos años otra cosa. Entonces, desde ahí vemos que hay mucha violencia, no solo para el tema de educación, sino en general cuando son menores de edad. Gracias, gracias, Carlos. Em, Quisiera consultarles también cuáles son las principales barreras que la población LGTBIQ más en situación de movilidad tienen en Guatemala para acceder a la protección internacional. Una de las grandes barreras es que hoy por hoy ese mecanismo está muy saturado. Y entonces, al momento de que autoridades o los mecanismos de identificar, pues obviamente no tienen esa expertise de poder identificar que el motivo de la orientación y la identidad especialmente son motivos de violencia en nuestros países. Creo que ese es uno de los unas grandes barreras que nos enfrentamos hoy por hoy al momento de
estar llevando un caso al tema de protección internacional, porque hay que justificar que una persona es trans, ¿verdad? ¿Y cómo? Si ella es trans, o sea, solo el simple hecho de existir ya es un tema de vulneración en nuestros territorios. Entonces, es complejo ese tipo de tema. Y es importante porque sí hay un de casos que se están llevando y que realmente es muy complejo. Eso es uno de las grandes barreras que se tienen hoy por hoy. Sí, solo para reforzar lo que mencionó Carlos con la identidad y orientación, aún siendo reconocidos en aún siendo reconocidos como categorías de protección, la orientación sexual y la identidad de género, en no, las autoridades no lo toman como medida de protección, entonces disminuyen que por ser trans, que por ser gay o por ser lesbiana, uno no puede huir de su país, ¿verdad? Entonces, eso ha venido también a dificultar el acceso al refugio aquí en Guatemala a las personas que hacen esa solicitud. ¿Por qué dificulta el acceso al refugio, perdón, Alejandro? Porque no es reconocido la orientación sexual y la identidad de género como una cuestión de vulneración por las autoridades. Entonces, eso, si las personas se desplazaron porque fueron violentadas por su identidad de género y orientación sexual, aquí en Guatemala tienen esa dificultad de que no se ha reconocido esa situación por ello. Es Su decir, necesidad de protección. entiendo, entiendo, ya, comprendo, gracias por la aclaración. Em, Bien, ¿ustedes conocen si existen servicios para la prevención y atención de la violencia basada en género en Guatemala? Más que temas de capacitación, talleres, son los que existen. Y también espacios como específicos o especializados como el nuestro. También es otro mecanismo de prevención. Cuando se refieren al espacio específico, ¿se refieren también a las labores que realizan como organización? Sí, así es, porque nosotros tratamos de promover espacios seguros. Eso va más allá que las cuatro paredes del albergue, ¿verdad? Eso pues trasciende a, por ejemplo, a nuestros 11 departamentos en los cuales estamos presentes y en todas las actividades que se dan a través de los compañeros que atienden, por ejemplo, a las organizaciones de Estado y todo eso. Comprendo. Alejandro, ¿quisiera agregar algo sobre eso? No, pero por mí quedo con lo que mencionó Carlos. Gracias. ¿Estos servicios están disponibles para la población LGTBIQ+ en situación de movilidad? Sí, así es. Todos los servicios se vinculan y no solo atendemos a personas, obviamente, en este caso de la movilidad humana, nuestra prioridad son las personas en movilidad humana, pero también atendemos a los nacionales también. Entiendo. ¿Y cuáles cree que sean las principales barreras, aunque antes ya habían mencionado algunas, para que la población LGTBIQ+ en situación de movilidad pueda acceder a los servicios de ayuda? Primero, hay un desconocimiento de este tipo de servicios en la población. Eso creo que es importante reconocer, que muchas veces pues el tema de la violencia se ha naturalizado tanto que la población piensa que no se les va a brindar esos servicios. Primero sería ese. Y segundo, creo que sería el tema de que hay pocos servicios, entonces que tienen una expertise basado en temas de identidad, en temas de género, en temas de violencia basada en género, entonces son pocos los servicios que hay en general. Gracias.
Antes, al principio me mencionaban también que uno de los servicios que ustedes brindan son el acompañamiento al momento de la presentación de denuncias. Entonces, quisiera saber si ustedes pueden describir cuáles son esas rutas de denuncias para la población LGTBIQ+, em, que son víctimas de violencia basada en género. Alejandro, ¿estás por ahí? Se nos durmió. No, aquí estoy, sí, es que sí, tenemos las rutas de manera integral dentro del espacio, que va desde una asesoría legal, acompañado de una atención psicológica y, y acompañamiento en las diferentes instancias del Estado. Y también van dirigidos al sistema de justicia y seguridad, que es una denuncia al Ministerio Público y solicitudes de medidas de seguridad a las autoridades, en este caso a la Policía Nacional Civil. Sí, cabe mencionar que de lo que menciona Alejandro, nosotros tenemos un protocolo para el tema de cada atención y dentro de esa, cuando se identifica este tipo de violencia basada en género, tenemos a una persona un punto focal, que es quien maneja para no poder estar revictimizando a la persona en este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, este punto focal es que hace la navegación conjuntamente con la persona para poderla llevar a los diferentes servicios, ya sean del Estado o a de sociedad civil, porque nosotros, por ejemplo, algo que sí no tenemos son el tema de médico, ¿va? Entonces, desde ahí, pues también es importante este tipo de atención, pero entonces este punto focal es quien se ha preparado y se ha fortalecido a través de varias capacitaciones para poder poder generar una línea de atención a estas personas. Muchas gracias. Em, ¿Saben ustedes si existen mecanismos de denuncia de la violencia basada en género diferenciados para las diferentes identidades y orientaciones de las personas LGTBIQ+ en situación de movilidad? Se nos durmió Alejandro. No, no, Es, es- es es que que como me cuesta encender el solo voy a, micrófono, perdón, perdón, bueno, sí. solo voy a agregar y después tú comentas. Entonces, algo muy importante es que en general los servicios de atención para este tipo de víctimas dentro del MAI están muy exclusivos para el tema de mujer cisgénero, pero hemos incidido que, por ejemplo, en el Ministerio Público puedan ingresar a la población LGBTI. Ya también se incidió en el tema de que mantengan las casillas dentro dentro de la toma de denuncia para poder identificar a la población LGBTI al momento que nosotros, pero lamentablemente esto pues se da solo en el Ministerio Público Central, ya en las personas que están en otra territorio, pues es mucho más complejo el poder estar teniendo ese tipo de, de servicios. Pero cuando nosotros hacemos el acompañamiento por este tipo de violencia basada en género, sí tratamos de que en el momento que se ponga la denuncia, quede específicamente que en el apartado de LGBTI se identifique el caso. Sí, era en eso en específico que iba a abordar, que en el registro de la toma de denuncia se visibiliza que es población LGBTI. Lo que sí enmarca es que no es diferenciado ni es integral para la población LGBTI la atención o el seguimiento de la misma, ya que no cuentan con un protocolo como tal. Solo, como mencionó Carlos, las mujeres cuentan con una ley y un protocolo para atención en este caso. Entonces, sí, la población LGBTI no cuenta con eso como tal.
Gracias. Ya antes ustedes hacían referencia que, por ejemplo, algunos de los requisitos administrativos como documentos de identificación en el caso de mujeres y hombres que han logrado cambiar sus nombres de acuerdo a su identidad, ha sido una de las barreras, pero siempre en ese orden de los requisitos administrativos, ¿ustedes encuentran algún otro tipo de situaciones que dificultan el acceso a los mecanismos de denuncia? Perdón, tuve un poco de interferencia, ¿me puedes repetir la pregunta? Qué pena, perdónenme. Les consultaba si referente a los mecanismos, perdónenme, a los requisitos administrativos, además de los documentos de identificación, en el caso de aquellas personas que han logrado hacer los cambios necesarios conforme a su identidad en sus documentos de identificación, ¿hay algún otro tipo de requisitos que son difíciles de obtener o de presentar en los mecanismos de denuncia? Sí, uno de los requisitos, como lo menciona usted, es el documento de identidad, que a partir de ello, este, proceden todas las denuncias. Pero lamentablemente las personas que se encuentran en contexto de movilidad, este, no tienen documentos de identidad nacionales, no cuentan con pasaporte y como lo mencionaba, el documento de identidad especial que emite el RENAV aquí en Guatemala no cuenta con los suficientes insumos para ser considerado un documento de identidad. Por eso al momento de presentar su denuncia, se les dificulta a las personas. Y otro también de lo que les dificulta es el seguimiento a los casos, porque el Ministerio Público viene y desestima todos los casos al momento de que presentan la denuncia en el momento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dificulta que la población LGBTI en contexto de movilidad con necesidad de protección, no se acerque a esta instancia porque sus casos no son tomados en cuenta y con la relevancia pertinente que son. Gracias, Alejandro. ¿Podrían comentarme si Lambda presta servicios específicos? Yo creo que antes ya los han enumerado, pero quisiera que fuéramos un poquito más concretos sobre los servicios que prestan para situaciones de violencia basada en género. Como lo mencionamos, tenemos un protocolo donde se consigue a la persona que va a ser su gestora de casos y en esos servicios está vinculación al servicio del Estado, este, esta entrega de kit de higiene y de emergencia, también asesoría legal, espacio seguro como tal. También se le informa y se facilita a la persona quien es al final la que toma las decisiones al momento de que comienza su caso y se le brinda todo el acercamiento a las instituciones del Estado para que proceda su caso o su denuncia según sea. Gracias. ¿Será que Carlos quisiera agregar algo? No, ahí estamos bien. Creo que el tema, cuando son este tipo de casos, eh, a diferencia de nuestro protocolo, perdón, general, es que sí se es manejado por un punto focal, que es quien lleva este tipo de casos para mejor eh, manejo. Gracias. Antes ustedes ya enumeraban, mencionaban algunas de las organizaciones con las que también trabajan en conjunto, pero quisiera saber si estas, ¿saben ustedes si prestan servicios para casos de violencia basada en género? En este caso, nosotros como Asociación Lambda somos el referente cuando ellos identifican un caso. Nosotros brindamos todo el acompañamiento para que se le pueda brindar atención a la persona. Y si en tal caso la persona no está dentro del territorio, lo que corresponde a la capital, brindamos todos los pasos para que se le pueda brindar de manera integral la atención a la persona en el interior del país. Gracias, Alejandro. En casos de emergencia. Entendido. Em,
Quisiera saber si ustedes conocen si existe alguna ruta de atención para las personas LGTBIQ+ en situación de movilidad, víctimas de violencia sexual en tránsito por Guatemala. Así el mecanismo para las LGBTI no hay. Siempre está dirigido en un marco para mujeres cisgénero, todos los protocolos de atención, ¿verdad? Entonces, la denuncia como tal, la atención integral, los médicos forenses lo realizan para mujeres, pero digamos para mujeres trans, hombres gay, no hay un protocolo como tal. Hay un mecanismo de atención para personas víctimas de trata de personas LGBTI, el cual la Secretaría, la SBET, que es la Secretaría de la Violencia, ay, se me fue ¿cómo se llama? Pero que es la SBET, eh, que generó, yo no calculo yo que fue en el 2019, pero lamentablemente es un documento que no tiene ningún tema como de operativizarlo porque no tiene recursos. En general, pues quienes lo implementamos a raíz de la carencia del Estado, pues somos las organizaciones de sociedad civil. Claro, entiendo. Gracias. Ya estoy con mis últimas 2 preguntas. Muchas gracias por su paciencia. Mi consulta es, si ustedes saben qué servicios ya existen, pero es necesario ampliar para dar una respuesta a la violencia basada en género. Desde sociedad civil, pues, por ejemplo, desde la Red Nacional, se han empoderado sobre el tema de la violencia sexual basada en género. El tema es que hay que apostarle mucho al tema de la inclusión. Cada uno, pues, es expertise dentro de su población. Por ejemplo, hay organizaciones que atienden mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, pero por ejemplo, no tienden a mujeres lesbianas o no tienden a mujeres trans. Igual pasa en el tema de la niñez. Entonces creo que las plataformas de atención existen, pero siempre están pensadas en un tema de mujeres cisgénero únicamente. Entonces, cuando hay una población como LGBTI, pues se les dificulta el poder atender. Y cuando son mujeres trans o mujeres, especialmente mujeres trans, es pues una odisea el poder conseguir los servicios para la población. Eso desde la mirada de la sociedad civil, pero en el caso de las instituciones de gobierno, ¿ustedes mencionarían algunas? Sería el mismo caso, porque por ejemplo, dentro del Estado hay albergues, por ejemplo, que atienden este tipo de atención. El MAI, que por ejemplo, que es el modelo de atención integral del Ministerio Público, pero está pensado igual, solo para mujeres cisgénero. Y si uno ha hecho algún tipo de incidencias, que a veces pues así nos atienden algún caso en específico, pero realmente todo el sistema, en el tema del Ministerio Público, en la Secretaría de la Mujer, en todo está pensado en que en solo mujeres cisgénero. Como tal, no hay ni una política ni protocolos para la población LGBTI que tenga una respuesta por parte del Estado. Entonces, la sociedad civil ha venido y los ha generado para brindar una atención digna para la población LGBTI, ayudándole a navegar en las instituciones. Entiendo. Gracias. Mi última pregunta es, ¿qué servicios o acciones no existen y se deben implementar para dar respuesta y prevenir la violencia basada en género en la población LGTBIQ+ en situación de movilidad? No sé, quizás hay alguna experiencia en otro país que ustedes conozcan, alguna iniciativa que ustedes tienen a la vista o en mente. Este,
Lo que no hay aquí es un reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, que partiendo del reconocimiento de identidad pueden tener el reconocimiento de las instituciones para un trato integral y digno, y también políticas de no criminalización de la población migrante, ¿verdad? Y de la ayuda humanitaria, ya que de las organizaciones que brindan asistencia humanitaria, ya que si no se criminalizara o no se tuviera ese temor para brindar la atención a las personas. Gracias. No sé si Carlos quisiera agregar algo. Sí, creo que también un tema de integración social creo que es muy importante porque todo depende a veces solo de sociedad civil. El tema de este tipo de, este desafío que se tiene eh, y a veces pues no se cuenta con recursos. Creo que el tema debe de ser muy integral y muy permanente en el tema de la integración social cuando hablamos de estos perfiles. Muchas gracias a ambos. Quisiera saber si hay alguna otra situación, comentario que quisieran ustedes agregar a esta entrevista. No, no, no. Tal vez si se va a tener algunos resultados, pues sería bueno también conocerlos. Claro, con mucho gusto. Tienen toda la razón, por supuesto. Lo vamos a compartir con ustedes cuando tengamos la investigación final. Y no está de más reiterarles el agradecimiento por abrir sus agendas, por su apertura, que de verdad la reconocemos porque fueron de las primeras organizaciones que en cuanto recibieron el correo nos respondieron y valoramos mucho este tiempo de su trabajo, así como todo el trabajo que realizan, que es ampliamente conocido. Muchas gracias y tal vez sí eso de que nos comparte la información y pues agregar que los mecanismos que existen en cuestión de violencia basada en género está muy heterosexualizada, entonces eso dificulta el acceso a los servicios a la población LGBTI, tanto en cualquier contexto de movilidad humana, entonces eso eso hace que nosotros como instituciones que brindamos el acompañamiento tengamos siempre que estar alertas y acompañando a las personas para que puedan acceder a los servicios y no tengan dificultades en lo mismo ellas mismas. Te los agradezco mucho entonces y de nuevo muchas gracias, estamos a sus órdenes siempre.